En este canal nunca tuve ganas de dedicarle un video en particular a Boruto, porque sentía que no valía la pena. En algunas oportunidades me burlaba de sus errores y rescataba sus dos únicos puntos positivos, que para mí eran Sasuke y la actitud de Boruto con respecto a su padre. Eso era lo único rescatable que le encontraba a este manga. Después esporádicamente criticaba lo mal padre que era Naruto, las actitudes nefastas que tenía, la nula importancia que se le daba a los personajes secundarios y lo mal hecha que están las cosas de Kara con todos sus derivados. Pero sinceramente nunca creí que iba a ir más allá. En ningún momento me imaginé tomándome el tiempo de dedicarle un video íntegro a esto. Pero bueno, pasó algo que se veía venir y era necesario que yo, como creador de contenido que soy de esta plataforma, diera mi humilde opinión. Y la verdad, esto da asco. Desde el inicio todo lo que envolvía el misterio entre comillas de Kashin Koji estaba mal. Jugar con el factor nostalgia que representaba Jiraiya era patético. Pero como les dije, nunca le di mucha bola a estos boludos hasta que hace unos días estábamos todos tranquilos y se vieron los spoilers del último capítulo del manga protagonizado por el joven Uzumaki y la verdad lamentable. Miren, siendo sinceros, Naruto no es la obra de arte más impoluta de la historia y con los mejores personajes nunca vistos. No, la verdad es que en algunos pasajes es bastante discreta y tiene muchos personajes intrascendentes y malos. Pero hay algunos que están creados con un nivel de detalle exquisito y que habían cumplido un hermoso ciclo en su manga. Es por eso que no era necesario cortar su legado por un poquito de atención momentánea. El sabio pervertido es un gran personaje en cuanto a construcción e historia, ayuda mucho a la narrativa de la misma y en muchos pasajes del manga se le nota con unos dotes de humanidad muy interesantes. Es más, su conclusión en el arco de su infiltración en el país de la lluvia roza a la perfección, el hundimiento en el mar con esa sonrisa entendiendo por fin cuál era el sentido de su vida y todo lo que significó Naruto para él, no sé, es hermoso. Es por eso que Jiraiya era intocable. Uno de los mayores aciertos que tuvo Kishimoto en el pedo que tenía al final fue el tema de no revivirlo para la guerra. La excusa de la profundidad del océano y el no tener material genético fue un poquito rebuscada, no te voy a mentir, pero permitió liberar al mangaka de la presión de arruinar a uno de sus personajes más míticos en el basurero que fue esa guerra. Entonces, ¿por qué dejás que se marche el nombre del sabio de esa forma? Cualquiera de las alternativas de la identidad de Kashin Koji iba a ser problemática. Si era un familiar, si era Jiraiya con amnesia y sustancias ilícitas en su cuerpo, si era Jiraiya revivido o si era un clon, y con todos ibas a ocasionar algo que no estaba bueno. Y era mejor evitar, para permitir que permanezca cerrado el legado que se completó, con ese toque del hombro simbólico del protagonista por parte de su sensei. El diccionario de forma breve define el legado como aquellos elementos materiales o simbólicos que una persona deja a sus sucesores. Y Jiraiya dejó misiones en el manga de Naruto, pero en serio fueron incontables, tanto físicos como materiales. Sus libros, sus enseñanzas, sus técnicas, todo. Jiraiya es un antes y un después en el manga. Es por eso que habría un resquicio, aunque sea mínimo en su legado, para llamar un poquito la atención. Me parece un mérito suficiente para denominar el manga de Boruto una basura sin más. Algunos de ustedes podrán pensar que la intención de los mangakas de traer a Jiraiya es justamente para recordar ese legado del que les hablé y mantenerlo más vivo que nunca. Y no, les voy a explicar buenas formas de usar a un personaje muerto cuya función en la obra ya se cumplió. Mae Hooks. Él después de su muerte no vuelve a aparecer más que en flashback, pero hay una situación particular. Cuando el señor se pone de pie y se seca una lágrima, Roy Mustang, antes de ir a luchar en el día prometido, visita la tumba de Maes y se queda simplemente viendo la lápida. Ese es un estupendo recurso del legado que deja un personaje sin necesidad de revivirlo para llamar la atención de la audiencia. El problema radica en que el mangaka de Boruto no tiene ni idea de cómo representar simbolismos sin hacerlos de forma material. Necesita sí o sí dibujar a los personajes o a las situaciones para transmitir algo al lector. Es tan dependiente de los clichés y los arquetipos que resulta hasta molesto. Y por eso recae en tantas fallas que ya se han visto previamente con basuras pelotudas como el origen de Kara o Shigen, o con el mismo poder de Boruto y los demás. Tiene tantos problemas para explicarlo que lo que quiero decir es que fuerza situaciones que se pueden solucionar simplemente con una acción aislada o un diálogo profundo. Comparemos dos situaciones nuevamente. Acá sabemos todos que Boruto es un shonen y Monster es un seinen, pero no me refiero a su contenido, sino al recurso. En el manga del hijo de Naruto, para explicar cada cosa recurren 800 flashbacks que se contradicen con cosas que se explicaban en el manga y las novelas de Naruto, o si no, obligan a personajes como Sasuke y Naruto a nerfearse momentáneamente para que todo eso que intentaban explicar con flashback tengan medianamente algo de sentido, o si no te lo dibujan de forma explícita, súper explícita para tirártelo en la cara. En cambio en Monster desde muy temprano nos explican que Grimmer no puede expresar sus emociones, solo sonreír, por todo lo que vivió en el orfanato. Incluso te dicen que no pudo llorar la muerte de su propio hijo. Y es ahí que yo les pregunto,
¿Cómo hacen que Grimer en algún momento pueda llorar o hacer más que sonreír? Simple, juegan con los acontecimientos contemporáneos. Urasawa recurre al capítulo del niño en la frontera o en las escenas finales cuando Grimer al fin logra cumplir su desarrollo como personaje y entender que todo lo que sucedió fue por algo y el peso que tuvo la pérdida de su hijo. Todo este trabajo psicológico que tenía Grimer lo tiene que hacer el personaje y el lector. Urasawa no te da todo en la boca como si fueras un mononeuronal que no sabe pensar por vos mismo, va dándote indicios, pero te obliga a matizar algunas cosas por tu cuenta y para que llegues a las mismas conclusiones que los personajes. En cambio Ikemoto y Kishimoto y no sé cuántos motos más piensan que su público es medio lelo, por eso cambian cosas sobre la marcha, como el origen de Kaguya que varía cada 3 minutos. Un día te dicen que vino sola desde la luna, al otro te dicen que vino con un choma, pero después en realidad te muestran que nació acá y tuvo 8 amantes, para después decirte que Jigen es el que estaba junto a Kaguya todo el tiempo y que es como Aizen que tenía todo planeado pero que no lo ejecutó porque no tenía ganas en su momento o porque por situaciones sumamente casuales nunca pudo. Muy pero muy conveniente para la trama. La diferencia de lo que explico de cómo mostrar las cosas tanto en Boruto y en Monster no radica en que uno es un shonen y el otro es un seinen. No sean boludos. La diferencia se centra en que uno sabe que su público tiene más de 4 neuronas y el otro solo quiere vivir de los fans de Naruto que se niegan a dejar ir una franquicia que ya perdió la gracia hace rato. Chicos, les voy a dar un spoiler que todos saben. Boruto no es mala. Boruto es muy mala. Y lo peor es que ni divierte. Porque toma tan como estúpidos a sus fans que piensa que puede arruinar cualquier legado. Total, lo leen puras personas que no piensan. Nadie se va a quejar. Y seguro que cualquiera de los fans hace un mínimo de sinapsis, pero algo muy básico, se da cuenta de que todos los capítulos están mal hilados desde el inicio. Desde ese raconto mal metido cuando comienza la obra, pasando por la organización criminal que está muy mal hecha hasta llegar al karma de Boruto y los demás, que es el poder más vacío que vi en la historia de la ficción. Boruto fracasa en todo lo que intenta y como ellos lo saben, recurren a la nostalgia y a mearse en los fans acérrimos de la franquicia que quedan. Total, solo saben aplaudir, ¿no? Si mañana Boruto se levanta y se encuentra Neji tomando un té, los pibes van a aplaudir y van a decir ¡qué bien volvió Neji! Si mañana Sarada se levanta y encuentra a Itachi manteniendo relaciones carnales con Shisui en su cocina, los fans que quedan de este manga exclamarán ¡bien! Volvieron Itachi y Shisui. O si un día random le tocan la puerta a Shikamaru, abre Shikadai, un pibe le pregunta che, ¿está tu viejo? Aparece Shikamaru y se encuentra con Hidan que le va a decir amigo, me dejaste 10 años clavado acá, hubieras ido a visitarme por lo menos. Flaco, me reolvidé, mil disculpas. No, nada de eso tiene lógica. Y lo de Jiraiya tampoco. Y eso un insulto a las personas que amamos Naruto y queremos a Jiraiya como lo que fue. Un personaje que sí supo dejar marca en una de nuestras obras favoritas. El héroe Zenin es intocable en su universo porque había hecho todo bien, había pasado por todas las fases que debía completar un personaje para tener un gran desarrollo e incluso nunca fue idealizado por su autor. Kishimoto no plasma a Jiraiya como alguien perfecto, que no comete errores, sino que incluso él muere con algunos arrepentimientos por haber dejado escapar a Orochimaru y no poder proteger a muchos de los que quiso, pero eso está bien, porque dota de humanidad a Jiraiya. Entonces, ¿por qué lo tenés que traer a un manga que ya no se sostiene por sí solo con cada página nueva que sacan porque da más cringe que el anterior? Boruto es muy malo. Sí, chocolate por la noticia, pero no arrastres contigo a buenos personajes que habían tenido sus arcos propios. No es necesario basurear personajes que habían cumplido un ciclo solo para forzar nostalgia y atraer a algún lector antiguo de la franquicia que ame desesperadamente a Jiraiya. No es necesario, porque así lo único que haces es reírte de algo que estaba bien hecho. Y cuando algo se hace bien, se deja así y no se toca. Eso es básico, pero se ve que este manga no puede entender algo tan simple. Ya arruinaste a Naruto volviéndolo un boludo que humilla a su propio hijo. Ya creaste situaciones patéticas con Orochimaru y con los demás. ¿Por qué tenés que seguir por ahí? Si querés trabajar personajes de antaño, seguí con Sasuke, eso está bien. El tipo era un mal personaje y en Boruto es decente. Trabajá ahí. No hagas un clon de uno de los mejores personajes del universo, el ninja rubio, solo porque te quedaste sin recursos. No hagas algo tan innecesario. Boruto antes lo consideraba un manga muy malo que vivía de peleas con buenas coreografías, el factor nostalgia de Naruto y algún destello de Sasuke. Pero ahora puedo decir sin equivocarme que es uno de los peores mangas que he leído y que estos últimos capítulos son tan malos que hacen lucir a la guerra sangrienta de los 1000 años de Bleach como si fuera el arco de las hormigas quimera.
Yo sé que muchos van a discrepar con mi opinión y van a pensar que no es algo tan grave que aparezca un clon de Jiraiya, pero sí, es algo muy grave para el legado de un personaje y que demuestra que Boruto no es más que una serie con la que se busca lucrar y que cuando intentan darle lógica a los acontecimientos y profundidad a sus situaciones, se nota lo mal elaborada que estaba desde el inicio. Naruto empieza y termina en Naruto y Shippuden con sus más y sus menos. Es verdad que no es una obra de arte digna de admirar por la eternidad, pero sí es un gran manga. Naruto chiquito se hace una obra de arte, Naruto Shippuden es más discreto, pero en líneas generales es una buena obra. Pero Boruto, con todo lo que está haciendo, se está llevando por delante todo lo bueno que se hizo anteriormente. Si ustedes coinciden conmigo, me encantaría que en los comentarios me digan qué opinan de lo que yo estoy exponiendo de Jiraiya. Si me notan muy tranquilos, porque en Twitch me descargué con mucho más énfasis sobre lo que pensaba. Así que si quieren pueden ir a Twitch, que a veces hacemos análisis de mangas y animes de forma mucho más efusiva. Los espero. Si les gustó el video no olviden darle me gusta, suscribirse para seguir creciendo este canal y compartir el video, que eso me ayuda muchísimo. También recuerden seguirme en todas mis redes sociales, que son las que están en pantalla y están en la descripción, así tienen una relación más cercana conmigo. Recuerden que en los comentarios quiero ver que ustedes me digan qué opinan de todo esto. No se olviden. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, espero que tengan un lindo día, que Dios los bendiga y sayonara.